Dios los bendiga, hermanos. Para mí es una bendición eh, estar de nuevo aquí en este lugar y poder compartir con ustedes algo de la palabra. Eh, siempre hay obstáculos, siempre hay contratiempos, dificultades para, para construir el sermón, el consejo, pero estamos confiando en que el Señor va a tomar el lugar y que Él les hable a sus corazones. Si esto que yo traigo simplemente lo cito como un conocimiento bíblico, de nada nos sirve. Pero yo deseo que estas sencillas palabras, que como siempre digo, son cosas que conocemos, realmente puedan caer como una semilla en el corazón y puedan fructificar, que de eso se trata, que sea el Señor cayendo en nuestro corazón y trayendo frutos a nuestra vida. Vamos a comenzar, hermanos, buscando en Juan 16:33. Vamos a leer esta cita. Al consejo de esta noche le he puesto por nombre la correcta visión en medio de pruebas. Vamos a leer San Juan 16:33. Me dicen amén cuando lo tienen. Solamente ese versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vayamos también a Salmos 34, el versículo 19. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche estoy muy agradecido contigo por este privilegio, Señor, que siendo indigno, que siendo aún falto de la obra que tú haces en mi vida, tú me permites pararme en este lugar y poder compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a tener esa capacidad de hacerme a un lado para que tú puedas tomar el lugar libremente, y sé que solo así este pueblo podrá ser bendecido, Señor. Bendice los corazones de mis hermanos, de los que están presentes, de los que no se han podido presentar, de los que vayan a escuchar estas palabras, Señor. Bendíceles, Padre, y ayúdanos a rendirnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos a poder madurar, a poder crecer en carácter, Señor, y que tu obra sea culminada, que tú puedas descansar de la obra que haces en nuestras vidas. Por eso estamos en este lugar, Señor, confiando en ti únicamente, Señor, y sabemos que tú lo harás, que tú harás la obra en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les dije, el nombre de el consejo en esta noche es la correcta visión en medio de pruebas. Antes de entrar propiamente al tema, me gustaría aclarar un punto de esta cita de Salmos 34 y 19 que leímos, porque dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Podríamos pensar, o más bien les pregunto, ¿ustedes creen que esta cita es para nosotros? Pero la cita dice que muchas son las aflicciones del justo. Entonces, ¿cómo esta cita es para nosotros si habla de un hombre, una mujer justo o justa? Y antes de entrar en el tema propiamente, me gustaría aclarar esto por medio de Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1. Hemos escuchado, ¿verdad?, que
en la Biblia dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Hemos escuchado, porque la Biblia así lo dice en Romanos 3:10, que justo no hay ni siquiera uno. Pero esa cita de Salmos 34:19, que es nuestra, nos trata de justos. Entonces veamos por qué podemos ser llamados justos, aunque la Biblia también dice que somos injustos. Esta cita de Romanos 5, versículo 1, nos explica un poco. Voy a leer primeramente la versión que tenemos, la mayoría, y después voy a leer una versión de una Biblia que se llama Nuevo Testamento Viviente, con unas palabras más modernas, más actuales, que nos podría ayudar a entender más y mejor por qué es que sí somos justos. Dice el capítulo 5, versículo 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos también al versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora les voy a leer los mismos dos versículos, pero de esta otra versión bíblica, que dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y el 9 dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia nos trata de justos? Si no es a través de la sangre y de la fe en el sacrificio del Señor, nuestras justicias son un trapo de inmundicias, somos injustos. Pero por medio de nuestra fe en el sacrificio que el Señor hizo, somos justificados por fe. Entonces, Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es para nosotros porque se nos está viendo a través de esa fe, del sacrificio del Señor, a través de la sangre. Entonces, por esa razón, sí es para nosotros. Ahora, les voy a terminar de leer, o más bien les voy a leer completo el capítulo 5 de Romanos, de esta versión bíblica, que me gusta en la forma en la que habla, en la que se expresa. Por lo tanto, desde el 1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos,
con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lo habla de una forma muy sencilla, ¿verdad? Que creo que al final de cuentas es lo mismo, pero nuestra versión utiliza otras palabras. Para continuar, quisiera comentarles acerca de Dios y las pruebas. Nosotros sabemos que el Señor permite las pruebas con un propósito. El Señor nos pone en circunstancias para sacar de nosotros un resultado, para ver, para ayudarnos a crecer, para traernos una enseñanza. Las pruebas nos traen una enseñanza, nos ayudan a adquirir más experiencia de la vida y de la vida cristiana, de cómo obra Dios. Ahora, Dios obra en todos de una manera distinta, pero yo creo que a todos nos da pruebas distintas, es decir, a todos de distinta manera nos da pruebas, y esas pruebas, como les estoy diciendo, tienen un propósito en Dios, y nosotros sabemos eso, nosotros lo tenemos presente. De hecho, cuando no estamos siendo probados, le podemos decir a esa palabra amén, porque es cierto. La Biblia dice que, bueno, más adelante voy a citarles algunos fragmentos bíblicos, pero yo creo que sabemos que el Señor, con todo lo que hace, tiene un propósito en nosotros, y a veces hace cosas en nuestras vidas que no nos gustan, que nos ponen entre la espada y la pared, y eso lo tenemos presente, y cuando estamos bien le decimos amén a eso, y creemos que así es. Incluso anoto acá que hasta ayudamos a otros con ese conocimiento sobre la Biblia que tenemos, y un conocimiento que es convicción en nosotros, un conocimiento que pues se ha asentado en nuestro corazón como algo que realmente puede ayudarnos en esos momentos difíciles. Pero cuando estamos en momentos críticos, ahí es lo complicado. Nos acordamos de esas palabras, podemos tener la actitud y la perspectiva o el enfoque que la palabra nos dice cuando estamos en las pruebas, porque como les digo, cuando no estamos en las pruebas decimos amén, lo sabemos, pero cuando estamos en la prueba, no sé si lo olvidamos, si la prueba nos abruma tanto que no nos permite pensar en esas palabras que el Señor nos da para sacarnos adelante de esos momentos difíciles. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que estas palabras de aliento, de consuelo que el Señor nos da en medio de las pruebas, de los momentos difíciles, son más enriquecedoras, más productivas cuando estamos nosotros en esos momentos críticos. Nos pueden ayudar, pueden ayudarle a otras personas cuando nosotros las usamos y estamos nosotros bien, pero para nuestras vidas es cuando nosotros estamos en crisis que nos ayudan esas palabras. Entonces, es un poco para que nos demos cuenta, debo confesarlo, y no sé si así le pasará a quienes ministran la palabra, pero el fundamento es la palabra, y todo tiene que estar acá, encontrarse acá, cuadrar acá, pero de alguna forma uno parte de experiencias personales, uno parte de cosas que ha aprendido, que ha vivido, y lo busca en la palabra, ¿verdad? Es como ver si nuestra vida se está reflejando en la palabra, y yo creo que la naturaleza humana suele ser así. En momentos críticos, las cosas difíciles no nos gustan,
Y en los momentos críticos, que es cuando debemos agarrarnos de esas palabras, de esas promesas, no lo hacemos, lo olvidamos. Entonces, lo que pretendo con esto que les digo es que recordemos las palabras del Señor en los momentos críticos. Y ahora vamos a ir viendo qué palabras, porque hace rato les estoy diciendo qué palabras, pero no les he dicho ninguna en específico. Suele pasar, hermanos, que enfocamos nuestra mirada en las circunstancias y no en el propósito de las cosas, cuando estamos siendo probados. Y cuando digo estas palabras, recuerdo el niño que estaba en la competencia en su bicicleta, que pasó la tabla que estaba sobre un hueco y que nadie más la pasó y que él tenía la mirada puesta en la meta y que eso fue lo que le ayudó a pasar ese obstáculo. Y de la misma manera, nosotros debemos mantener la mirada puesta en la meta. Ahora, la meta nuestra es el Señor Jesucristo y el día que estemos con Él, pero también hay pequeñas metas, es decir, de poco a poco se cumple la gran meta. Y cuando estamos siendo probados es, ¿qué quiere el Señor de mí con esto que me está presentando? Entonces podemos fijarnos, enfocarnos en lo que puede resultar, en lo que puede dar como resultado de esa prueba, y no tanto en las circunstancias. Cuando nos fijamos en las circunstancias es cuando nos quejamos con el Señor, que por qué me pasa esto, que no entiendo, que por qué ahora, que por qué con esta área de mi vida. Y ahora vamos más adelante, si el Señor lo permite, a meternos un poco por qué el Señor se mete con algunas áreas de nuestra vida y por qué no con otras áreas, tal vez, porque es con algunas áreas en específico que el Señor lidia. Pero bueno, continuemos. Vayamos a Romanos capítulo 5. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 3 de nuestra versión bíblica, de la Reina Valera. 5:3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ok, yo creo, hermanos, que para poder decir esas palabras hay que tener un verdadero carácter de un cristiano, porque difícilmente cuando estamos en esos momentos críticos estamos alegres o nos estamos gloriando. Yo pienso, hermanos, que la parte humana se puede entristecer, se puede doler, pero la parte espiritual se debe gloriar en el Señor. Pero a veces la parte humana se lleva la parte espiritual también y todo entra en una crisis depresiva, ¿verdad? Y no nos estamos gloriando. Antes pensaba, si tomamos la palabra de Dios y nos queremos ver en esa cita bíblica y si no estamos haciendo eso, pues todavía nos falta. Si no nos estamos gloriando en las tribulaciones, no estamos cumpliendo esa cita bíblica. Y si no estamos cumpliendo esa cita bíblica, todavía nos falta comernos todo el libro, ser la palabra de Dios. Aquí planteo una pregunta. Pablo aquí dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos. Él se gloriaba en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones nosotros. Si lo hacemos, genial. De eso se trata, de ir alcanzando ese carácter. Pero si no lo hacemos, será un indicador de falta de carácter y madurez espiritual. Y para que sepan, hermanos, estas palabras primeramente me exhortan a mí. Digamos, yo no quiero ser falso o hipócrita, que es otra palabra, pero eso ciertamente me habla a mí primero, y yo tengo que trabajar en esto, y tenemos que trabajar en esto.
si no nos podemos gloriar en las tribulaciones, gozar, alegrar, nos falta. Estamos faltos todavía en el carácter, en la madurez, en el crecimiento espiritual. Ahora, si estamos en un problema, veamos cómo solucionarlo. Si no nos podemos gloriar en medio de las tribulaciones, ¿qué podríamos hacer para comenzar a trabajar en eso? ¿Verdad? Hay muchas personas en los distintos ámbitos de la vida que son excelentes para encontrar problemas, pero pocas veces para proponer soluciones. Y tratemos entonces de, por medio de la palabra, ¿qué podemos hacer para mejorar esa área de nuestra vida, esa área espiritual de nuestra vida? ¿Cómo podemos gloriarnos en medio de las pruebas? Vayamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ya ahí comenzamos a acercarnos a esas palabras que el Señor nos da de apoyo para cuando estamos en esos momentos. El Señor nos entiende. El Señor pasó por lo que nosotros pasamos. Él cargó con lo mío y con lo de ustedes. Así que Él nos entiende y Él sabe que las pruebas no son ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero el Señor que venció, el Señor que vivió eso y venció, sabe que después de la prueba queda un fruto apacible de justicia. Entonces, ¿cómo podemos gloriarnos en medio de las pruebas? Tratando de enfocarnos menos en las circunstancias y más en el propósito que tienen esas pruebas en nuestra vida. Ahora, si no sabemos el propósito, está bien, no lo sabemos todo y muchas veces no lo vamos a saber. Muchas veces no vamos a saber el propósito, pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que el Señor dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien. Entonces, si no lo sabemos, quedémonos con que el Señor sabe lo que hace y que es para nuestro bien. Si no lo sabemos, quedémonos con que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, una forma, les repito, de gloriarnos en medio de las pruebas es tratar de hacer un esfuerzo consciente. No va a ser fácil, pero hacer un esfuerzo consciente de enfocarnos más en el propósito de lo que nos pasa que en lo que nos pasa, porque lo que nos pasa nos va a disgustar, no es lo que nosotros quisiéramos que pasara, no es lo que, no tenemos el control exactamente, pero entonces pensemos en el propósito que tiene eso. Si aprendemos a visualizar más allá, es decir, el resultado que traerá una aflicción, definitivamente vamos a gloriarnos en medio de la prueba. Debemos reajustar la mira y enfocarnos en el fruto apacible de justicia que produce la prueba. Jesucristo así lo hizo. Jesucristo, siendo Dios, hecho carne, Él tuvo que tener los seres humanos necesitamos motivaciones para movernos, necesitamos motivos. Y el Señor, el motivo que tuvo fue una novia sin mancha y sin arruga. Él nos vio y Él se motivó y Él estuvo dispuesto a pagar el precio y a luchar por eso. Ahora, que eso nos sirva de ejemplo a nosotros, que nosotros podamos ver no el calvario, sino el resultado de ese calvario. Y definitivamente, no sé en qué lugar, pero todas esas cosas
dice la Biblia en cierta parte que le dan a nuestro testimonio, a nuestra vida, un mayor peso de gloria, que sigamos perseverando. Así que eso debe alentarnos. Si lo vemos espiritualmente, eso nos debe mover a seguir adelante. El problema es que quizá pasamos mucho en el plano humano y pensamos como humanos. Entonces no podemos pelear una batalla espiritual como carnales. Vayamos a San Marcos 4:35. ¿Lo tienen? Vamos a leer del 35 hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero rescatar lo siguiente de este fragmento, y es que las pruebas, otro aliento para las pruebas es que las pruebas en nuestra vida son la antesala de la manifestación de Dios, del poder de Dios. ¿Por qué les digo eso? Estaban estas personas, pienso que eran los discípulos, en medio de una tormenta. Y esa tormenta, aunque salieron reprendidos, esa tormenta les sirvió para ver la manifestación del poder de Dios. La tormenta que nosotros estemos pasando funciona para que Dios salga a la escena y con su poder la haga desaparecer, haga un milagro. Las pruebas que tenemos son la antesala de la bendición y la manifestación del poder de Dios. Otros ejemplos: David ante la prueba, ante Goliat. Goliat era su prueba, pero ahí mismo, delante de él, por medio de esa prueba, Dios se manifestó. Moisés e Israel ante la prueba río Jordán. En esa prueba, frente a esa prueba, fue cuando Dios se manifestó con poder. Sansón ante la prueba, los 1000 filisteos o 10,000. Daniel ante la prueba, el foso de los leones. Ante la prueba, Dios se hace presente. Sadrac, Mesach y Abednego ante la prueba, el horno de fuego. Entonces, las pruebas que nos toca vivir pueden ser ese momento, esa oportunidad para que Dios se manifieste y que esa manifestación nos fortalezca, porque claramente una manifestación de Dios nos va a fortalecer, nos va a reafirmar en nuestra fe. Entonces, una cosa más, las pruebas son una oportunidad, aunque no nos gustan, para ver la mano de Dios. Y es un pensamiento inhumano, pero sí espiritual, divino, que debemos tener presente en medio de esos momentos.
un pensamiento mío, y el hermano creo el domingo lo habló un poco, de que estamos delante de la presencia de Dios, en el sentido de que no podemos ocultarnos de Él donde sea que estemos. El Señor, que es omnipresente, siempre nos está observando para ver cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante las circunstancias, las eventualidades de la vida, cómo reaccionamos ante esas pruebas. Y creo que Él, como un profesor, si ve que no estamos, porque vamos de gloria en gloria, debemos ir de gloria en gloria. Si Él ve que no estamos capacitados para pasar a la siguiente gloria, al siguiente nivel, nos va a repetir el examen y vamos a seguir estancados en una misma cosa por mucho tiempo. No es que el Señor nos quiera fastidiar, el Señor nos quiere levantar y hacer vencer esa área, pero el Señor no nos lo va a regalar. Yo no serviría de Dios porque yo soy muy alcahuete con los estudiantes, pero Dios no nos va a regalar la victoria. Tenemos que pelear por ella, tenemos que anhelarlo y hacer todo lo que está a nuestro alcance, y cuando ya hacemos todo lo que está a nuestro alcance, confiar en el Señor. Y cuando vencemos, pues vendrán otras pruebas. Debemos tener presente que esa es nuestra vida, que eso no nos desanime. El hermano Eric una vez en un grupo de jóvenes nos enseñaba sobre la ley de los promedios. Nunca vamos a estar siempre bien o siempre mal. Habrá momentos en los que nos vaya bien, habrá momentos en los que nos vaya mal. Y cuando estemos mal, sepamos que no siempre nos va a ir mal. Y cuando estemos bien, sepamos que no siempre nos va a ir bien. Ahora, muchas veces les presentamos excusas al Señor. Y algo muy común es que ya no puedo más con este problema, ya no puedo seguir adelante, esto es demasiado para mí, o sean que sean las palabras siempre que usen o que usemos, siempre es una queja delante del Señor. Y el Señor en 1 Corintios 10:13 nos dice algo al respecto. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, si nosotros le decimos al Señor que no podemos con esta situación, es una mentira nuestra o mentira del diablo, porque sí podemos. Estamos sin excusa delante del Señor. El Señor nos dice que no nos va a dar algo. El Señor, que nos conoce, que conoce qué tan desarrollados estamos espiritualmente, nos va a dar de acuerdo con ese desarrollo que tenemos, y nos dice que sí podemos. Además, otra parte de la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor. Entonces, por ese lado, estamos sin excusa, pero a la vez es un consuelo para nosotros, que sepamos que no importa qué tan oscuro parezca nuestra situación, qué tan difícil, qué tan insoportable, sí podemos sobrellevarla, porque el Señor nos lo ha prometido, nos lo ha dicho. Y para los que creemos en Él, eso es el absoluto, esa es la verdad, y con eso dirigimos nuestra vida.
Ahora, este pensamiento, una vez me lo compartió Raquel, no sé si se lo había compartido algún ministro o algo así, pero quedó en mí y creo que hay mucho de cierto en él. El Señor, y que antes les decía, porque el Señor se mete con ciertas áreas de nuestra vida y no con otras. El Señor atiende o lidia con las con las áreas de nuestra vida en las que estamos deficientes. Si estamos siendo probados por este lado, si nuestras tentaciones son por este lado, es porque en eso es que estamos faltos de carácter. Si estamos siendo probados por aquel otro lado, es porque es en eso en lo que necesitamos crecer, en lo que necesitamos mejorar. Entonces, a mí este pensamiento me llamó mucho la atención porque de alguna manera nos indica en qué áreas de nuestra vida es que estamos carentes, porque son las áreas con las que Dios más lidia. Ahora, ya para terminar, ¿qué otras palabras del Señor debemos tener en consideración cuando estamos siendo probados? Aquí tengo 7 citas bíblicas, entonces hagámoslas rápido. Primeramente vayamos a Josué 1:9. Bueno, Josué 1:9 todo el mundo la sabe. ¿Cómo era? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, ¿verdad? Entonces, tengamos eso presente en medio de la prueba. ¿Qué otra cosa? Joel 3:10. Joel 3:10, si quieren lo buscan. Diga el débil, fuerte soy. Y además que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Nuevamente yo vengo aquí con el no sé cómo, porque no sé cómo. Dios se puede perfeccionar en mi debilidad, pero la palabra de Dios lo dice, que Él se perfecciona en la debilidad, y debemos decir en nuestra debilidad que somos fuertes, de acuerdo con Joel 3:10. De hecho, busquemos Joel 3:10 porque hay algo de ahí que me gusta, y es como el tono que tiene esa lectura. Creo que era ahí. Ya llego. Joel 3:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas. Sí, perdón. Leamos desde el 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Y yo me pongo a pensar, nosotros estamos en una guerra realmente. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Yo creo que, por eso les digo, el tono que tiene eso me gusta, porque es como retador. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener también ante esas pruebas, que como humanos es difícil, pero es a lo que debemos llegar. Después, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para cuando en esos momentos de prueba vengan pensamientos de que lo que estamos pasando es precisamente porque no somos hijos de Dios o Dios no tiene nada que ver con nosotros, porque puede llegar. Recuerden eso.
esa voz que nos ayuda a seguir adelante, esa voz que nos reprende cuando estamos en el mal, es el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos. También el versículo 28 de ahí mismo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después, en Hebreos 12:6, avanzamos ahí. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ahora viendo esta palabrita, por hijo, si estamos siendo disciplinados y a nuestra mente llega el pensamiento de que no somos hijos de Dios, además de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sabemos que cuando estamos siendo disciplinados es porque el Señor nos ama. Y esa es la disciplina de un padre, porque si no, seríamos bastardos. También en Hebreos 12:11, ahí mismo dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hemos conversado de ella. Y por último, 1 Juan 5:4, que es también conocida y que nos puede sostener en momentos difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Más palabra para vencer en medio de la prueba. Y por último, hermanos, yo creo que si el Señor venció, nosotros también podemos y vamos a vencer, porque lo hacemos por medio del mismo Espíritu. El mismo Espíritu que le dio la victoria al Señor es el Espíritu que nos va a dar la victoria a nosotros. Y es aferrándonos a su palabra que podemos llevar toda situación, por más difícil que sea. Y para cerrar, me gustaría leer una cita del profeta, que de hecho es la cita del día. Mi hermano Leyman comparte por el grupo de jóvenes una cita diaria, y me gustó porque tiene relación con lo que yo les estoy hablando. Dice: lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios, para que entonces seamos guiados. Es la luz que va por el camino que nos lleva de victoria en victoria. Ahora, antes de uno poder tener una victoria, tiene que haber una batalla, y si no hay batallas, no hay victorias. Por tanto, debemos estar agradecidos por las batallas y las pruebas. Es Dios dándonos la oportunidad de tener victorias. Oh, vaya, ahora, ¿eso no los hace sentir un poco mejor? Ven, la batalla viene. Alguien habla algo contra usted, a usted le viene enfermedad. Tal vez es Dios que le permite a usted esas pequeñas aflicciones para poder sanarlo y mostrar su favor con usted, hacerle saber lo que Él quiere decir con eso. Él lo ama a usted. Entonces, hermano, recordemos esto en nuestros momentos críticos, que es cuando lo necesitamos. Habrá personas a las que podemos ayudar cuando no es a nosotros que nos está pasando algo, pero estas palabras son para nosotros, y estas palabras son lo único que nos puede sacar adelante cuando estamos mal. Y tengamos el enfoque que Dios tiene acerca de las pruebas, y no el enfoque que los seres humanos tenemos de las pruebas, porque las pruebas para Dios tienen una connotación, un significado distinto al significado que nosotros podamos darle, que son cosas desagradables, que son cosas que pasan en la vida, pero con el Señor las pruebas son una parte fundamental en la obra que Él realiza.
y debemos pensarlas como Él nos enseña a que las pensemos. Entonces, hermanos, espero que esto sea de bendición y que les ayude en sus vidas cristianas. Dios los bendiga, hermanos.